Hola, aquí estamos en un nuevo capítulo de Matemáticas para Economía. En los vídeos anteriores hemos estado repasando las funciones homogéneas y algunas de sus propiedades, y hemos puesto algunos ejemplos de su aplicación al análisis económico. En este capítulo vamos a estudiar otra propiedad de este tipo de funciones que también es importante en economía. Se trata del teorema de Euler sobre funciones homogéneas. Vamos a empezar enunciando el teorema. Sea f una función definida en Rn que nos da valores en el conjunto de los números reales. Supongamos que esta función es diferenciable y así tiene derivadas parciales continuas en un dominio abierto que vamos a llamar U. En este dominio tenemos que x, que es un vector definido en Rn, pertenece a él, y además para todo t que sea mayor que 0, tiene que ser el caso que t por x, este vector, también pertenezca a este dominio abierto. Entonces decimos que f es homogénea de grado m en U si y solo si podemos escribir lo siguiente. El gradiente de f de x multiplicado por el vector x, es decir, cada una de las derivadas parciales de la función evaluadas en x, la parcial de f con respecto al primer argumento x sub 1 por el primer argumento x sub 1 más la parcial de f con respecto a x sub 2 por x sub 2 y continuamos hasta el último argumento, el argumento n, tiene que ser igual al grado de homogeneidad de la función, que es m, multiplicado por f de x. Ahora vamos a demostrar este teorema. Para demostrar este teorema, lo primero que vamos a hacer es demostrar que si f es homogénea de grado m, entonces se debe cumplir que el gradiente de la función evaluada en x multiplicado por x es igual al grado de homogeneidad m por el valor de la función en x. Para demostrar esto, primero partimos del concepto de homogeneidad y sabemos que si f es homogénea de grado m, entonces podemos escribir que f de t por x es igual a t elevado a m por f de x. Si derivamos esta ecuación con respecto a t, dejando fijo x, tendremos derivada de f de tx con respecto de t igual a la derivada con respecto de t elevado a m por f de x. Si hacemos esto, tenemos que aplicar la regla de la cadena para derivar el lado de la izquierda y entonces nos encontraremos con la derivada de f de t por x con respecto a tx1 por la derivada con respecto de t por x1, que es x1. Y así continuamos con
los n argumentos de la función hasta llegar a la derivada de f de t por x con respecto de t por x sub n, que queda multiplicado por x sub n. Y en la derecha tendremos m por t elevado a m menos 1 por f de x. Este resultado debe ser cierto para todo t mayor que 0 y en particular para t igual a 1 tendremos la derivada de f de x con respecto a x1 por x1 y hacemos lo mismo con todos los argumentos de la función hasta la derivada de f de x con respecto de xn por x sub n igual a m por f de x, que es esto que tenemos aquí arriba y que acabamos de demostrar. Ahora vamos a demostrar la afirmación recíproca, es decir, vamos a demostrar que si podemos escribir que el gradiente de f de x por x es igual al grado de homogeneidad por f de x, entonces la función es homogénea de grado m. Bien, para demostrar esta afirmación vamos a dejar fijo x y vamos a definir la siguiente función, la función g de t, que es igual a t elevado a menos m por f de t por x menos f de x para todo t mayor que 0. Y ahora vamos a derivar esta función. Derivando esta función, lo que tendremos es que aplicar la derivada del producto aquí, en este término. La derivada con respecto de t de este otro término es igual a 0 y por lo tanto tenemos menos m por t elevado a menos m menos 1 por esta t de aquí, que queda multiplicando a f de t por x, y ahora tenemos que sumar t elevado a menos m y ahora derivamos esto de aquí, que nos queda la derivada de f de t por x con respecto de t por x1 por x1 más, lo hacemos con todos los términos, hasta la derivada de f de t por x con respecto de t por xn por xn. En este punto, si, como hemos dicho al principio, x y t por x pertenecen al mismo dominio U, entonces, de la misma manera que el gradiente de f de x por x es igual al grado de homogeneidad por f de x, debe ser cierto que el gradiente de f de t por x por t por x debe ser igual a m por f de t por x. Es decir, si sustituimos x por t por x en esta igualdad de aquí, la igualdad debe seguir cumpliéndose. Si desarrollamos esto, esta igualdad de aquí, tendremos la derivada de f de t por x con respecto de t por x1 por tx1 y así continuamos hasta la derivada de f de t por x con respecto de t por xn por t por xn, que es igual a m por f de t por x. Ahora podemos dividir todos los términos entre t
Y nos quedaría derivada de f de t por x con respecto de t por x1 y seguimos sumando términos hasta la derivada de f de t por x con respecto de t por xn, que es igual a m entre t por f de t por x. Y ahora, si aplicamos este resultado a este paréntesis que tenemos aquí, lo que tenemos dentro del paréntesis es lo mismo que tenemos aquí abajo. Por lo tanto, podemos aplicar este resultado y escribir. Podemos escribir que la derivada de g es igual a menos m por t elevado a menos m menos 1 por f de t por x más t elevado a menos m, que queda multiplicando a m entre t por f de t por x. Y esto, si nos fijamos bien, aquí tenemos este t elevado a menos m dividido entre este t es igual a t elevado a menos m menos 1. Y por lo tanto tenemos en este primer término menos m por t elevado a menos m menos 1 por f de t por x, y en este segundo término m por t elevado a menos m menos 1 por f de t por x. Es decir, tenemos el término de la derecha que está restado consigo mismo y por lo tanto el resultado de esta derivada es igual a 0. Ahora bien, si esta derivada es igual a 0, debe ser el caso que la función de la que ha venido, g de t, tiene que ser una constante, puesto que la derivada de una constante es igual a 0. Y en particular, para t igual a 1, que g evaluada en 1 es igual a 1 elevado a m por f de x menos f de x. Es decir, f de x menos f de x, que es igual a 0. Y g de t será igual a 0. Utilizando este resultado, podemos concluir entonces que g de t es igual a 0. G de t era igual a t elevado a menos m por f de t por x menos f de x. Y reordenando, lo que tenemos es f de t por x es igual a t elevado a m por f de x, que se corresponde con la definición de f como una función homogénea, y así f es homogénea de grado m, como queríamos demostrar. Ahora vamos a poner un ejemplo para entender mejor cómo se usa este resultado. Como ejemplo, para verificar esta propiedad, vamos a utilizar la función f de x1, x2 igual a x1 por x2 elevado a 4. Esta es una función que es homogénea de grado 5. Bien, si calculamos sus derivadas parciales, la parcial de la función con respecto de x1 es igual a x2 elevado a 4, y la parcial de la función con respecto de x2 es igual a 4 por x1 por x2 al cubo. Ahora
vamos a multiplicar cada parcial por su argumento, la parcial de x1 por x1, vamos a sumarlas, la parcial con respecto a x2 por x2, y esto sería igual a x2 elevado a 4 por x1 más 4 por x1 por x2 al cubo por x2. Esto es igual a x1 por x2 elevado a 4 más 4 por x1 por x2 elevado a 4, que es igual a 5 por x1 por x2 elevado a 4. Y ahora podemos comprobar que el resultado es igual al grado de homogeneidad de la función, que es m, 5, que queda multiplicando a nuestra función x1 por x2 a la cuarta. Por lo tanto, vemos que efectivamente se cumple el teorema de Euler. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar el teorema de Euler en economía? Como en vídeos anteriores, vamos a recurrir al problema del consumidor, donde ya sabemos que el concepto de homogeneidad de funciones es muy útil. Como explicamos en el capítulo 22 de la serie, el problema de decisión del consumidor a la hora de escoger una cesta de bienes da lugar a la función de demanda ordinaria. O función de demanda marshalliana, que nos dice qué cantidades de los bienes disponibles en el mercado adquirirá el consumidor dados los precios de estos bienes y su renta disponible. Entonces tendremos una función de demanda que nos dirá para cada uno de los n bienes disponibles qué cantidades consumirá el individuo dados los precios de esos n bienes y la renta disponible para el consumidor. Como demostramos, esta es una función homogénea de grado 0 en precios y renta. Por lo tanto, si los precios y la renta varían en la misma cantidad, si los multiplicamos por una constante t mayor que 0, la demanda no va a cambiar por homogeneidad de grado 0. Y seguiremos teniendo las mismas cantidades demandadas de los bienes que antes de la variación. Y esto es cierto para todo t mayor que 0. Bien, de esto se deriva un resultado interesante. Un resultado según el cual la suma de todas las elasticidades precio-renta de la función de demanda debe ser igual a 0. Es decir, si calculamos para la demanda de un determinado bien Y su elasticidad precio con respecto al precio del bien 1, digamos, y hacemos lo mismo con los precios de los n bienes disponibles en el mercado, y además calculamos la elasticidad de la demanda de este bien Y con respecto a la renta disponible, la suma de estos efectos debe ser igual a 0. Dicho de otro modo, si todos los precios de los bienes y la renta disponible aumentasen un 1%, la cantidad demandada de bien Y por el consumidor no cambiaría. Bien, para demostrar este resultado vamos a aplicar el teorema de Euler sobre la función de demanda. Tenemos la demanda ordinaria marshalliana del bien Y, que nos dice la cantidad que demanda el consumidor de un bien cualquiera, bien Y, de los n que hay disponibles en el mercado,
dados los precios de todos los bienes y la renta disponible. Vamos a aplicar el teorema de Euler, según el cual tenemos la derivada parcial de esta demanda con respecto del precio del bien 1 por P sub 1. Sumamos así para todos los precios. Tenemos ahora la derivada de la demanda con respecto del precio del bien n por P sub n. Y ahora sumamos la derivada de esta demanda con respecto de la renta por la renta, y esto tiene que ser igual al grado de homogeneidad de la función que es 0, que quedaría multiplicando a la función de demanda. Si ahora dividimos entre x sub i la cantidad demandada del bien y todos los términos, tendremos derivada de x sub i con respecto de P sub 1 por P sub 1 entre x sub i, y así derivada de x sub i con respecto de P sub n por P sub n entre x sub i más derivada de x sub i con respecto de i por i entre x sub i igual a 0. Pero si nos fijamos bien, lo que hemos estado escribiendo en cada término es una elasticidad. Esta de aquí es la elasticidad de x sub i con respecto al precio del bien 1. Y es lo que hemos hecho con todos los precios. Aquí tendremos las elasticidades de x sub i de la demanda del bien y con respecto de cada uno de los n precios. Y también hemos escrito la elasticidad de x sub i con respecto de la renta disponible. Y como hemos dicho, esto tiene que ser igual a 0. Y este es precisamente el resultado que queríamos demostrar, donde hemos aplicado el teorema de Euler. Y con esto terminamos este capítulo. Espero que os sea útil y no dejéis de enviarnos vuestras dudas y comentarios. Recordad también que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Twitter y nuestro email contactar@canalhablamos.es. Gracias, ha sido un placer y nos vemos.